Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y al público en general para esta charla denominada Lógica Teórica para la Aplicación de la Criminología, la cual tiene como objetivo realizar un repaso general por la estructura lógica en el ejercicio de la profesión para la aplicación de la criminología en su parte general y su parte especial. Hoy contamos con la presencia de Heldren Solórzano Manzanares, quien es máster en criminología con énfasis en seguridad humana, así como un máster en sociología jurídico-penal. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente a nivel universitario, ha sido tutora y lectora en múltiples tesis de grado y fue directora de la carrera de criminología en la Universidad Libre de Costa Rica. En el ámbito laboral, actualmente se desempeña como funcionaria pública en el Ministerio de Justicia y Paz. Les recordamos que durante la transmisión puede realizar sus preguntas a través de la plataforma de Facebook, las cuales estaremos anotando y presentándoselas a la ponente para su respuesta posterior al finalizar la ponencia. De esta manera, le damos la cordial bienvenida a la máster Heldren Solórzano Manzanares. Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable y muy atenta a la presentación y la introducción a esta ponencia que vamos a desarrollar el día de hoy. Unos 45 minutos, espero no pasarme, para hablar un poquito de la lógica teórica en relación con la criminología. Bueno, agradecida siempre con el espacio que me dan y siempre es parte de la perspectiva al iniciar estas ponencias, no resolver todas las preguntas que puedan tener en relación con, sino darles al menos una orientación que motiven ustedes el ánimo de seguir investigando, de seguir aprendiendo, y en la medida en la que yo pueda ser una facilitadora de esa intención de seguir profundizando sobre el quehacer criminológico, me doy por servida. Me voy a permitir compartirles una presentación orientativa como para que vayamos examinando algunas ideas para ir haciendo una relación lógica entre la criminología y, valga la redundancia, el pensamiento lógico, y así poder profundizar un poco más en este, que podría ser un aspecto que mejore el ejercicio de la profesión y que también podría ser una invitación para aquellos que están estudiando y los que todavía están pensando en incorporarse al gremio, para que se motiven en relación con esto que tanto nos apasiona, que es la criminología. Voy a permitirme compartirles aquí un momento. A ver. Muy bien, ahí está la presentación. Bueno, como muy bien lo señaló el licenciado Carlos García, pionero, por cierto, en también el desarrollo de la criminología, particularmente un área de la criminología muy interesante en la función legislativa. Lo que nos convoca hoy es una pequeña charla sobre la lógica teórica para la aplicación de la criminología. Y esto se oye como algo un poco complejo. Cuando lo vayamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que en realidad es bastante natural, es bastante intuitivo. Parte del proceso de la formación que recibimos para el ejercicio eventual de la criminología es lógica teórica para la criminología y en la aplicación de la criminología. Aunque a veces no somos lo suficientemente claros en el ejercicio docente, decirles este es el componente teórico, es parte del componente lógico teórico, que se va a complementar con otros aspectos. Lo cierto es que sí tenemos una buena carga del componente lógico que nos permite como criminólogos ejercer lo que sabemos, lo que aprendemos, y eventualmente incluso alcanzar los fines o los objetivos que nos hemos propuesto. Planteamos unos objetivos para efectos de esta charla que pretendían realizar un repaso general por la estructura lógica y 3 objetivos específicos para identificar cuál es la estructura de esa lógica de intervención criminológica, algunas estrategias para la aplicación lógica del pensamiento criminológico, valga la redundancia, y describir un pequeño procedimiento de instrumentos para la aplicación de la lógica teórica en criminología. Aquí es importante aclarar que lo que corresponde a los aspectos lógicos teóricos generalmente son o suelen ser metodológicos, y como metodología tenemos que entender que es el aspecto general, la forma general de hacer algo. La parte técnica va a corresponder al ejercicio particular o propio de cada uno de nosotros y va a estar impregnado con nuestras propias capacidades, con nuestras propias posibilidades, con nuestras habilidades, incluso con nuestros intereses. Entonces, cuando hablamos de algún procedimiento o instrumento, yo me voy a permitir compartirles
cuál sería un instrumento, un procedimiento para mí desde mi perspectiva profesional y desde lo que yo hago, ¿verdad? Como criminóloga. Evidentemente mi intención al compartir con ustedes esos aspectos es que los motive a que ustedes generen instrumentos propios que estén orientados o basados en aspectos rigurosos de la teoría criminológica, pero no necesariamente es una invitación para que los reproduzcan exactamente iguales, ¿verdad? Que si bien les sirven, pues en buena hora, para eso están. Vamos a hablar un poquito de la lógica y el debate de las ciencias sociales. Generalmente somos un poco básicos al hablar del debate de las ciencias sociales y en general al conversar sobre el debate de las ciencias en todos los sentidos. ¿Por qué digo que somos un poco básicos? Porque esta confrontación histórica que ha existido entre el término ciencia y el término disciplina, o incluso esta divergencia que se ha creado en relación con las ciencias exactas y las ciencias sociales, no solo han generado espacios de conocimiento un poco difusos, o sea, algunos espacios en los que no podemos distinguir si estamos frente a una ciencia plena, una ciencia con todas las de la ley, si estamos frente a una pseudociencia, si estamos en presencia de una disciplina, e incluso a veces cuando leemos alguna documentación o leemos alguna teoría o leemos alguna fuente que es de otro país o incluso que ha sido traducida, tenemos dificultades para dentro de la traducción entender correctamente cuando hablamos de una ciencia, cuando hablamos de una disciplina y cuando hablamos de otras formas de conocimiento. La lógica en buena parte ha contribuido con este debate de lo que hoy conocemos como las ciencias sociales, porque ha puesto en la mesa la discusión de qué se requiere para que una ciencia sea una ciencia y cuáles son las características particulares de una ciencia social y si es tan formal, tan válida, vamos a decirlo, como lo son las ciencias exactas. Este debate ha llevado a que se valore la importancia de la teoría versus la práctica y ha generado una especie de tensión sobre el componente práctico. En algunas ciencias incluso se considera que es mucho más valioso, que es mucho más, vamos a decir, formal, que es mucho más válido, que tiene mayor trascendencia y hasta le da una cuota de elegancia, de supremacía, entre otras cosas, a la parte teórica y se ha ido menospreciando considerablemente la práctica, la ejecución de los conocimientos. En criminología nosotros no hemos escapado a estas discusiones en las valoraciones sobre qué es más importante, si la teoría o la práctica. Al menos yo tengo una perspectiva bastante particular, que es la que siempre me he permitido compartir con la mayoría de mis alumnos y con colegas en alguna discusión. Tal vez la forma más sencilla de entender este debate de valoraciones teóricas versus prácticas es una parte del análisis que hace Hannah Arendt en su obra Condición Humana, que por cierto hace poco se hizo una reedición, en el 2013 hubo una publicación de la condición humana que les recomiendo que la busquen. En la obra, Arendt valora las condiciones del discurso epistemológico y nos lleva a reflexionar sobre esta tradición que viene o este legado que viene desde la antigüedad griega, en donde se distinguían dos maneras o dos formas de vida. Los griegos creían que como ciudadanos podían vivir de dos formas, podían contemplar y podían ser activos, lo que ellos llamaban la vita contemplativa y la vita activa, o la vida contemplativa y la vida activa. La vita contemplativa se consideraba no solo buena, sino el ideal de la vida en la antigua Grecia. Era la vida contemplativa la que le permitía a los griegos vivir a través del pensamiento, de la razón, mientras que la vida activa era considerada negativa, era la vida que algunos griegos debían de llevar, en la que buscaban llegar a la construcción, a los cambios, a la acción, a la labor, al trabajo. Era una vida de menos pensamiento, de menos razón y de más ejecución, de más acción. Se alegaba que la contemplación era el ideal al cual se debía de apuntar y que la actividad o la vida activa era el motor o la forma en la que se iba a llegar al mundo de la contemplación o a la vida de la contemplación. Y por eso se creía incluso que la vida activa era una vida despreciable, porque las personas que eran parte de la vida activa, que tenían que trabajar, que tenían que elaborar,
que tenían que llegar hasta, ¿verdad? Eran seres incompletos que no podían ver el mundo de una perspectiva plena, desde una perspectiva correcta. O sea, incluso se consideraban esclavos porque no tenían la libertad de hacer lo que tenían que hacer, que era vivir contemplando, sino que tenían que trabajar laboral para hacer cosas tan superfluas como sobrevivir, como alimentarse, entre otras. Esta tara, ¿verdad? Esta herencia en el pensamiento siempre ha estado ahí como una rémora, como una parte claroscura en la ciencia, en la que siempre hemos visto con gran idolatría a los teóricos, a las personas que se dedican a la construcción del conocimiento, y vemos a quienes lo ejecutan o a quienes lo ponen en práctica como los vasallos, los serviles, los que están al servicio de quienes se dedican a la construcción del conocimiento. En algunas ciencias incluso esto es un poco más severo. Lo cierto es que esta batalla o esta valoración en la antigüedad griega creó dos tipos o dos categorías de hombres. Hombres en el sentido amplio de la palabra, no del masculino, sino de la especie humana, y eso hay que aclararlo porque no es un asunto de, al menos no desde mi discurso, de segregación ni mucho menos, ¿verdad? Creo dos tipos de hombres, los hombres de pensamiento y los hombres de acción. Los hombres de pensamiento que circundaban el mundo teórico, el de lo lógico, y los hombres de acción que circundaban el mundo práctico de la lógica práctica. Y aquí también surgen estos dos conceptos, el concepto de la lógica teórica y el concepto de la lógica práctica. Dentro de la lógica teórica teníamos un pensamiento, la forma de pensamiento, la razón que hoy conocemos como ciencia, ciencia plena o ciencia dura. Y dentro del mundo de lo práctico, de la lógica práctica, de los hombres de acción, lo que teníamos era el saber hacer, el cómo ejecutar, y lo que hoy podríamos asociar con mucha facilidad al carácter empírico, al conocimiento a través de la práctica, de la ejecución, al aprendizaje, incluso a través del poder hacer. Esta discusión es medular en la construcción de las ciencias sociales, porque entonces le ha dado categorías al conocimiento teórico y le ha dado categorías al conocimiento empírico. En la criminología nosotros incluso tenemos en la criminología parte general la criminología científica, que es del hombre, del pensamiento teórico, del mundo de la lógica teórica, y tenemos la criminología aplicada, que es del mundo de los hombres de acción, de lo práctico y de la lógica práctica, del saber hacer y el cómo se hace y cómo mejorar en la acción o en la ejecución de la criminología. Se creía en aquel momento que para poder alcanzar el mundo teórico o la lógica teórica, los griegos tenían que tomar distancia, abstraerse de lo que estaba sucediendo y convertirse en observadores desde el exterior para poder orientar el camino hacia la acción. Se creía que la teoría era como omnipresente y omnividente, que tenía el panorama completo de todo lo que estaba sucediendo, porque quien la conformaba, quien la creaba, lo proponía, estaba desde afuera del mundo de la situación. Entonces no era víctima de las pasiones ni de las sensaciones que eran propias del momento encarnado o de estar ahí. Y esto le permitía entonces hacer las propuestas que se ocupaban para quienes estaban todavía en el mundo de lo práctico pudiesen hacer lo que tenían que hacer. Esta participación activa del mundo lógico práctico, ¿verdad? En ciencias sociales tiene una relación muy particular, porque a diferencia de otras ciencias en las que la teoría, lo científico duro, lo científico duro, rige en gran medida el conocimiento, en ciencias sociales tenemos ciencias como la criminología incluso, en donde incluso el quehacer práctico, la acción, sigue construyendo el conocimiento. No creemos hoy en la actualidad que el mundo de lo práctico sea un mundo estrictamente subordinado al mundo de lo teórico, como se veía en la antigüedad griega, en la que se creía que era una subordinación lineal. Hoy habría alguna línea de trabajo, pero podría ser lo más cercano a una línea horizontal. Para decirlo de una forma más clara, hoy la criminología como ciencia social tiene una realimentación entre su carácter científico y su carácter empírico.
no solo aprendemos a través de la generación de conocimiento válido, sino que incluso cuando llevamos esas teorías, ese conocimiento a la práctica, en la ejecución, seguimos aprendiendo e incluso esa construcción, esa sistematización de las experiencias, que no es una lógica lineal, permite realimentar las teorías para que luego incluso esas teorías se reformulen y se vuelvan a aplicar y se siga con la construcción del conocimiento. Esta sistematización de las experiencias en criminología, tal vez en los últimos años, ha tenido tanta relevancia, tanto auge, en el que incluso como criminólogos nos hemos permitido descuidar la parte de la lógica teórica. Todo esto para decirles que pese a que los griegos se empeñaron muchísimo en dar este concepto negativo de la práctica, ¿verdad? Esto llevó a algunas distorsiones de los aportes y de la comprensión de la práctica en criminología, al punto en el que durante los últimos años hemos olvidado que la práctica, pues, si es cierto, es buena, si es cierto, el carácter empírico nos permite ejecutar, si es cierto, es incluso mucho más activa y atractiva que la parte teórica o que la parte lógica, no son componentes aislados. No podríamos nosotros, porque ya dijimos que es una realimentación, pretender aplicar criminología solo empírica, o sea, a desconocer que existe una base de conocimiento teórico y, lo que es peor aún, descuidar la generación del conocimiento teórico que se requiere para poder ejecutar la criminología. Así, la criminología también se ha enfrentado a un debate epistemológico en relación con su objeto y su fin. En las últimas décadas, la criminología ha tenido una fuerte conmoción para poder definir cuál es su verdadero objeto y cuál es su verdadero fin. Y es que tenemos que recordar que en la historia no existen consensos, al menos consensos, vamos a decir, generalizados, para poder definir a ciencia cierta cuál es el verdadero objeto y cuál es el verdadero fin de la criminología. Dependiendo de la forma de pensamiento, del modelo, incluso de la escuela con la que hayamos sido formados como criminólogos, podríamos estar más o menos de acuerdo con algunos objetos y con algunos fines de la criminología. Lo cierto es que esto ha sido menos una evolución histórica de parte de la criminología y ha sido más una especie de conglomerado en el que hemos ido echando en una bolsa todos los objetos, todos los fines que se le han atribuido a la criminología, y por suerte de necesidad, cuando tenemos que aplicar la criminología, decidimos si en ese momento queremos ser criminólogos clínicos, si en ese momento queremos ser criminólogos críticos, si queremos ser positivistas, si queremos ser neoclásicos, si queremos ser de la escuela de Frankfurt, o qué forma de pensamiento es la que mejor se adapta a la necesidad de ese momento para la aplicación de la criminología. Un claro reflejo de esto es el resurgimiento de la criminología clínica en países como, por ejemplo, México. Pese a que ya en la mayoría de Latinoamérica veníamos evolucionando con respecto al surgimiento de una criminología crítica latinoamericana, hay un momento histórico más reciente en el que parece que en algunos lugares ha venido resurgiendo la llamada criminología clínica. Se ha compensado la incomprensión entonces de este debate epistemológico de la criminología con la búsqueda de aportes desde la sistematización y del contraste con la realidad. Como no estamos del todo tan convencidos con los componentes teóricos de la criminología, porque no hemos llegado a verdaderos o auténticos consensos, finalmente como que tomamos la decisión de darle un espacio privilegiado o un lugar privilegiado al conocimiento práctico, al conocimiento que se deriva de la experiencia, al carácter empírico de la criminología. Entonces tenemos varias generaciones de profesionales en criminología, incluso de personas que se están formando en criminología, que tienen un especial interés, mucho auge y muy buena preparación en la ejecución de la criminología, pero que cuando se enfrentan al mercado laboral y son cuestionados o verdaderamente puestos a prueba dentro de la práctica para que fundamenten, para que expliquen, para que, para que desde la lógica teórica creen nuevo conocimiento y se convierta en una base sólida para la toma de decisiones, ahí encontramos una especie de muro, una especie de pared en la que, epa, yo no estoy tan seguro de estar preparado
para desarrollar a la criminología parte científica, la criminología como ciencia. Esto nos lleva entonces a valorar, bueno, ¿y qué es la criminología como ciencia entonces? Y ahora sí nos vamos a enfocar más de plano en la lógica teórica para la aplicación de la criminología. Tenemos que recordar que la epistemología, también llamada la teoría del conocimiento, es la madre de las ciencias. Lo que es una ciencia y lo que no, o sea, lo que es conocimiento válido y lo que no, no depende de lo que nosotros como criminólogos queramos hacer o no, ya está definido. Lo que tenemos que hacer es lograr con certeza que lo que hagamos efectivamente se constituya en un conocimiento válido, en un conocimiento científico. Así entonces, para poder alcanzar la criminología como ciencia, se han dado luchas históricas. Tal vez la más relevante de todas es la lucha de los positivistas por superar a la antropología, o lo que se conocía para la época como antropología criminal. Vamos a irnos un poquito más atrás en la historia, pero no tanto. Podríamos decir que el pensamiento criminológico, como lo vimos en la historia de la criminología, surge desde la misma necesidad de convivir en sociedad. Siempre ha existido esta necesidad, valga la redundancia, de controlar, de tener límites, estructuras para que las personas se comporten de determinadas maneras que mantengan un determinado orden en la convivencia con otras personas, en lo que conocemos como sociedad. Este pensamiento nos ha acompañado a lo largo de la historia, pero toma una especial relevancia cuando César Lombroso publica su libro Tratado Experimental del Hombre Delincuente y establece las bases de lo que hoy conocemos como criminología científica. Si bien es cierto, Lombroso no sabía que lo que estaba haciendo era iniciar o darle origen a una nueva ciencia. Él creía que era parte de la antropología y particularmente de la antropología criminal. Lo cierto es que los positivistas de la época, quienes conformaron la escuela positiva, Ferri, Garófalo y otros más adelante en la historia, intentaron darle a esta nueva rama de conocimiento la suficiente capacidad técnica, teórica, el suficiente cuerpo y robusto para superar, pero vamos a poner superar entre comillas, porque no se trataba de rebalsar, no se trataba de adelantar y dejar atrás, sino superar en cuanto a tener la suficiencia, ¿verdad? A la antropología. Y no solo la antropología, la lucha de los positivistas fue incluso por separar a esta nueva área del conocimiento del derecho, de la psicología, de la sociología, y pese a que todavía hoy seguimos teniendo serios inconvenientes para encontrar los límites del objeto y el fin en el trabajo en conjunto que hacemos con otras ciencias y otras disciplinas, lo cierto es que lo que está muy claro es que la criminología, después del surgimiento del positivismo, ha generado el cuerpo suficiente teórico como para ser considerado una ciencia plena, una ciencia como tal. ¿Una ciencia dura? No, una ciencia social, con esta particular interacción entre lo formal teórico válido y el saber hacer, la práctica y el conocimiento a través de la confrontación con las experiencias, el poner o llevar a la práctica o la realidad, confrontar con la realidad. Pero vamos a ponerle el acento sobre el método científico. Para poder crear conocimiento válido se requiere utilizar el método científico, que es el método de la teoría del conocimiento científico. Este método científico tiene un conjunto de pasos ordenados que pretenden minimizar la subjetividad del investigador y en este caso del profesional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que entra al método científico como forma de trabajo empieza siendo alimentado por la subjetividad que todos nosotros tenemos y que no es una subjetividad, vamos a decir, voluntaria o malintencionada, sino propia de nuestra condición humana, ¿verdad? De que vemos el mundo desde nuestra realidad, que percibimos el mundo desde nuestra realidad, desde nuestra capacidad, desde nuestro conocimiento y desde nuestras herramientas. Sin duda, el método científico como conjunto de pasos ordenados pretende que tengamos una línea guía para poder actuar de forma correcta.
Ya entonces, cuando hablamos de lógica teórica en criminología, no podemos desconocer que los criminólogos no podemos hacer lo que queramos, como queramos, para generar conocimiento válido, sino que tenemos y estamos sujetos al método científico para poder ejecutar ese conocimiento válido. Esto es importante porque a veces cuando decimos que la criminología es una ciencia y nos explican que la criminología como ciencia utiliza el método científico, damos muy poco valor o muy poco precio a la importancia de ser realmente conscientes sobre qué significa aplicar la criminología como ciencia a través del método científico. Y es que, si bien es cierto, en la universidad, en las academias, en la instrucción de grado, de pregrado, de cualquier otro tipo, tenemos una base de conocimiento de alguna forma para ir mejorando el ejercicio de la criminología. Lo cierto, lo realmente importante es que poco creamos conocimiento desde etapas tempranas. Es más casi una autopráctica de algunos profesionales que en el ejercicio, ¿verdad?, deciden crear conocimiento, formular conocimiento, cuando en realidad este es un requisito sine qua non, un requisito indispensable para el ejercicio mismo de la criminología. ¿Qué les estoy queriendo decir? Tal vez de una forma más sintética o más resumida. No se puede ejercer la criminología sin ejercer la lógica teórica. O sea, no puede ser posible que sigamos dándole un valor privilegiado a la lógica práctica a través del empirismo sin tomar en consideración que es indispensable el ejercicio de la lógica teórica. De este debate, de esta confrontación y esta lucha de los positivistas para la creación y la conformación y darle un cuerpo robusto a esta nueva área de conocimiento que después iba a ser la criminología, se originan tres grandes ramas o tres grandes corrientes del pensamiento que han motivado el desarrollo teórico de la criminología en estas tres grandes líneas. Hay que ser cuidadosos al señalar que no solo existen tres grandes modelos o tres grandes corrientes del pensamiento, sino que incluso en algunas teorías la línea fronteriza, la división entre lo antropobiológico, lo sociológico y lo psicológico es difusa. Se mezcla un poquito y se borran los límites que las diferencian. Entonces tenemos algunas teorías, también llamadas teorías integradoras, en las que no se cree que uno u otro de estos tres intentos de explicación sea el correcto, sino que se ha intentado establecer que en realidad los tres intervienen y los tres son la explicación al fenómeno criminal. Estas líneas teóricas van desde lo antropobiológico, ¿verdad? Esta es la propuesta de César Lombroso como positivista, en el que él establece una serie de explicaciones al hombre delincuente en específico, que estaban basadas en características somáticas, biológicas y antropológicas, pero entendamos antropológico desde las taras, desde la evolución fisiobiológica de la persona. Algunas teorías antropobiológicas, como las teorías antropométricas, las endocrinológicas, de las familias criminales, de los estudios cromosomáticos, entre otros, han venido a intentar explicar que el hombre delincuente nace siendo delincuente. Y como parte de la lógica teórica de la criminología, lo que pretende es tener el conocimiento científico válido suficiente para que cuando nos enfrentemos a un determinado comportamiento desviado delictivo, poder decir, podemos explicar lo que está pasando con esta persona desde estas teorías. También surge el modelo sociológico, también conocido como el factorialismo, el modelo factorialista, que fue principalmente propuesto por Enrico Ferri, en el que él consideraba de forma muy respetuosa con César Lombroso que podían existir algunos factores predisponentes, pero que los realmente determinantes estaban en el contexto, lo que Ferri llamaba características físico-telúricas, y que dieron origen a las teorías sociológicas como las del aprendizaje social, las del control, las de la cultura, las teorías de la anomia, entre otros. También surge la corriente psicológica, conocida como la corriente positivista, propuesta principalmente por Rafael Garófalo,
en la que Garófalo propone que, bueno, podrían existir condiciones predisponentes y determinantes, antropobiológicas y sociológicas o físico-telúricas, pero que en realidad el hombre delincuente lo que tiene es una disfunción psíquica, una capacidad, una incapacidad de poder asimilar los sentimientos de probidad y de piedad y que por ende desarrolla un trastorno de la conducta. Y se desarrolló toda la corriente del pensamiento que pretende explicar al hombre delincuente desde los trastornos de la conducta, desde la psique, desde la mente, con algunas teorías como el conductismo, el psicoanálisis, la psicología evolutiva, la reflexología, entre otros. Entonces aquí tenemos que tener presente que la criminología, desde la lógica teórica, tiene tres grandes corrientes o tres grandes componentes para intentar explicar al hombre delincuente y eventualmente al fenómeno criminal. Cuando estamos aplicando criminología, cuando estamos en el ejercicio de la criminología, tenemos entonces que pensar en el método científico como una estructura de pasos ordenados que debemos seguir para poder estudiar, vamos a decir, no solo al hombre delincuente, sino al fenómeno criminal en general. Vamos a desglosar entonces el método científico para entender cómo funciona esta lógica teórica en criminología. Más o menos, porque dependiendo de la corriente o dependiendo del autor que leamos, podría tener uno o dos pasos más, uno o dos pasos menos que conforman el método científico, pero que en realidad vienen siendo más o menos la misma estructura. A mí me gusta esta estructura simplificada porque es incluso más sencilla de relacionar con el quehacer criminológico. El primer paso del método científico se va a convertir entonces en el primer paso del quehacer lógico-teórico para la criminología, que es la observación. Los criminólogos, cuando vamos a crear conocimiento válido, tenemos que empezar por aplicar observación. La observación está integrada por el observador, el elemento observado y el medio. Nosotros somos los observadores. Cuando estamos observando, tenemos una relación directa de esa observación, de la forma o la manera en la que vemos el mundo, con esta base teórica que ya existía, que es un componente previo y que es el fundamento o la estructura inicial para poder ejercer la criminología. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros los criminólogos vemos el mundo, vemos la realidad desde la criminología, pensando en si estamos buscando elementos antropobiológicos, sociológicos o psicológicos que nos permitan interpretar al fenómeno criminal. ¿Okay? Como observadores, yo siempre he dicho que los criminólogos tenemos que tener un filtro como de color, puede ser de color azul, de color rojo, de color amarillo, que es el conocimiento criminológico. Nosotros no podemos y no debemos ver el mundo como lo ven las demás personas o incluso como lo ven las demás profesiones. El color, el tinte con el que nosotros vemos la criminología es el tinte del conocimiento que ya se ha propuesto, que ya se ha desarrollado y con el que nosotros llegamos a esta primera experiencia. ¿Qué elementos vamos a observar? Bueno, esto es una ventaja adquirida de la criminología. Nosotros siempre decimos que, y se los recordamos con mucha gracia, que a los criminólogos nos conocen como los todólogos, los llamados todólogos. ¿Por qué? Porque resulta que una de las características de la criminología es que tiene una gran versatilidad para relacionarse con muchísimos términos, con muchísimos conceptos y con muchísimos elementos del mundo y de la realidad. De manera que prácticamente hacia donde nosotros queramos ver, hacia donde apuntemos la mirada, ahí vamos a encontrar un elemento de interés para la criminología, o sea, un elemento al cual convertir en un elemento observado. El medio va a cambiar indiscutiblemente. No es lo mismo aplicar teorías del pensamiento criminológico en Francia, en la Edad Media, que aplicarlas en la misma Francia en el siglo XXI, ni mucho menos aplicarlas en Costa Rica, en cualquier contexto, en cualquier momento, ni mucho menos hoy. Incluso todavía dentro de nuestro país podríamos encontrar la necesidad
de cambiar algunos elementos de las teorías para poder aplicarlas de Cartago a Alajuela. Vean entonces que el medio es tan importante como que incluso puede modificar la forma en la que hacemos nuestro trabajo en espacios físicos muy reducidos, de barrio a barrio, de cantón a cantón, de municipio a municipio, de provincia en provincia, y ni se diga de lo que podría cambiar el medio de país a país, de continente en continente. Lo que sí es muy importante es que tengamos presente que la observación, como lo decíamos antes, todavía tiene impregnada la subjetividad del investigador. La observación todavía tiene esta característica particular que no ha logrado escaparse a que los prejuicios y los perjuicios de nosotros como profesionales y de los investigadores se sigan dando. ¿Por qué? Porque incluso como observadores nosotros tenemos una forma de pensamiento, estamos casados con alguna escuela, con alguna teoría, con alguna forma de explicación del fenómeno criminal. Podríamos estar viendo todos el mismo elemento observado y no todos prestar interés a exactamente la misma característica del elemento observado, y por supuesto nos relacionamos con el medio de forma distinta. De la observación surge la hipótesis. Hay que tener un poco de cuidado con las hipótesis porque las hipótesis son afirmaciones anticipadas a su demostración. Solemos creer que las hipótesis son preguntas, pero en realidad estas afirmaciones anticipadas son las que se convierten en preguntas o son las que se convierten en hipótesis interrogativas o en hipótesis convertidas en preguntas, lo que llamamos la pregunta problema en una investigación o incluso en el ejercicio de la profesión. Cuando hemos observado, cuando tenemos un elemento de interés del que queremos crear conocimiento o información válida, cuando llegamos a las hipótesis, afirmamos de manera anticipada y con el conocimiento que ya teníamos, cuál podría ser el origen, cuál podría ser la dinámica y cuáles podrían ser las variables del fenómeno criminal. O sea, nos adelantamos y podríamos hacer algunas hipótesis en relación con cómo se originó, cómo se está manifestando y cómo a través del tiempo podría cambiar este fenómeno con el que estamos trabajando. Y podríamos decir, bueno, resulta que la violencia sexual tiene su origen en estos y estos elementos porque las teorías tales así lo han definido. Se manifiesta de esta manera porque las teorías tales así lo han establecido y podría evolucionar o cambiar a través del tiempo porque algunas teorías así lo han determinado. Pero son afirmaciones anticipadas a su demostración porque además estas hipótesis se originan de la observación, por lo que todavía vienen un poco tintadas, un poco permeadas de la subjetividad de la observación. ¿Cómo hacemos entonces para que el método científico cumpla con su fin de crear información válida? Es hasta la experimentación que llegamos a superar plena y completamente la subjetividad inicial de los investigadores o de los profesionales, siempre y cuando escojamos los instrumentos necesarios, los correctos y los suficientes para que el levantamiento de datos y la creación de información, el análisis o de interpretación de esos datos y de esos resultados tengan la objetividad requerida para poder superar inicialmente lo subjetivo con lo que veníamos de la observación y las hipótesis. Es hasta la experimentación en donde podemos garantizar que a través de la adecuada recolección de datos y su interpretación vamos a empezar a crear conocimiento válido, información válida, que vamos a terminar convirtiendo en teorías o en conclusiones, y que esas teorías o conclusiones pueden y deben ser compartidas, difundidas, socializadas, para que otras personas que estén interesadas incluso de ser necesario vuelvan a aplicar el método científico y de esta manera reinicien el conocimiento y puedan seguir creando nuevas formas de conocimiento criminológico. Así las cosas, podemos devolvernos al concepto de criminología para hablar de la criminología en la aplicación lógica desde la teoría lógica. No es que creamos todavía como los griegos
que el mundo teórico es predominante y que la razón o la ciencia están incluso por encima de lo que podamos aprender a través de la práctica. Pero sí que tenemos que estar conscientes de que es un elemento indispensable que tenemos que preparar, que tenemos que formalizar y que tiene que servirnos como herramienta para la aplicación de la criminología independientemente de nuestro campo de trabajo, de nuestro nicho de interés. Si definimos a la criminología como la ciencia empírica multidisciplinaria que genera información válida y contrastada de la génesis dinámica y variables principales del fenómeno criminal con la finalidad de aplicar control social, tenemos entonces que tener muy claro que cuando hablamos de que la criminología es una ciencia es porque genera información válida a través del método científico y que estamos en la obligación cuando ejercemos criminología de aplicar estos pasos ordenados para la generación de esa información válida o de ese conocimiento científico. Que ese conocimiento científico se va a realimentar con el carácter empírico, con el contraste con la realidad, con la práctica y con la ejecución, y que es una implementación y un reaprendizaje, sí, pero que la criminología, como digo siempre, es una ciencia empírica todo junto pegado. No podemos seguir dándole tanto auge a la criminología empírica a la parte de la ejecución, del contraste con la realidad, desconociendo o incluso aventurándonos a hacerlo sin tener el conocimiento válido científico necesario y suficiente para poder sustentar lo que estamos haciendo en la criminología aplicada desde la parte práctica. También tenemos que ser muy cuidadosos porque la criminología como ciencia nos permite trabajar de la mano con otras ciencias y con otras disciplinas. Estos espacios de trabajo con otras ciencias y disciplinas deben de ser respetando nuestro propio objeto y nuestro propio fin. Y dentro de esa interacción que hay entre la ciencia criminológica y otras ciencias y disciplinas, incluso se puede dar la interdisciplinariedad y podemos crear o generar áreas de trabajo o áreas de conocimiento especializado, pero no podemos seguir creando criminologías, ¿verdad? Que existen la criminología feminista, la criminología académica, la criminología educativa, la criminología vial, la criminología verde, la criminología ecológica. No podemos, la criminología municipal, no podemos seguir creando espacios de especialización de la criminología solo a través del contraste con la realidad o ejecutando a la criminología a la libre. Tenemos que garantizarnos que esta capacidad de poder interactuar con otras ciencias y con otras disciplinas esté acompañado de un ejercicio sólido de nuestra parte de conocimiento válido de fundamentación teórica. Así las cosas entonces, cuando los criminólogos queremos aplicar el método científico, los pasos ordenados, podríamos incluso tener algún interés particular sobre alguno de los elementos que componen al fenómeno criminal, pero eso no permite o no limita a que los criminólogos solo estudiemos uno de los elementos del fenómeno criminal, porque el fenómeno criminal los tiene a todos integrados y desde la visión de la criminología todos tienen algún nivel de injerencia, así sea una participación mayor o menor. En otras palabras, cuando los criminólogos hacemos criminología científica, cuando aplicamos la lógica teórica para el estudio del fenómeno criminal, podríamos tener algún nivel de interés en el delito, pero no podemos desconocer que quien va a cometer el delito es una persona que se va a convertir en delincuente o si no es sentenciado va a ser al menos victimario y que ese delito va a causar perjuicio y por ende va a generar víctimas. Y si no es un delito, también nos interesa el comportamiento desviado, que es las interacciones socialmente negativas. Todos los delitos son comportamientos desviados, pero incluso hay algunos comportamientos desviados que aún no se han criminalizado, que aún no son delitos, que pueden crear tantos o más víctimas, tantos o más victimarios que muchos de los delitos que ya tenemos tipificados. Y así incluso cuando hacemos un estudio científico desde la lógica teórica de las víctimas, no podemos desconocer la relación con el delito, con el delincuente, el victimario, con el comportamiento desviado una y otra vez. Así como tampoco podemos desconocer que el fenómeno criminal tiene un origen, una manifestación, una evolución, y que cuando decimos una víctima tenemos que analizar cuál es el estadio temprano de la víctima, cuáles fueron las causas que llevaron a esta persona a convertirse en víctima, sobre la dinámica, cuál es el mecanismo que llevó a esta persona a convertirse en víctima, cuáles fueron las características, el modo de operar
y sobre la evolución, sobre cómo podría cambiar la condición de esta persona que ella es víctima en el futuro, si existe la posibilidad de que se traslade o se movilice su comportamiento, incluso que termine convirtiéndose en victimario, por ejemplo. Y todo esto con aras o con la finalidad de contribuir con el control social, formal, informal o mixto. Y es que la criminología, desde la lógica teórica, pretende establecer una base de conocimiento e interpretación del fenómeno criminal que nos lleve necesariamente no solo a la práctica, sino a las recomendaciones y a las conclusiones que se requieren para mejorar la calidad de vida de las personas, para darles herramientas de convivencia social, para darles mecanismos de resolución de conflictos y que en términos generales no sea solo política criminológica, solo política criminal, sino que incluso podríamos apuntar a una verdadera política social de la satisfacción de todos los elementos, intereses, prioridades de las personas en el país. Sin duda, hablar de la lógica teórica podría ser muy ligero, ¿verdad? Con solo los 45 minutos que teníamos para hoy, pero esta pretendía ser más una charla de despertar, de reorganizar ideas y de incluso poder abrir la ventana del interés, de la necesidad de que profundicemos en cuál es la forma de la criminología de crear conocimiento válido y de cómo hemos ido sopesando la experiencia por encima de la teoría, a diferencia de otras ciencias y a diferencia de otros conocimientos, que habían menospreciado el contraste con la realidad. En criminología parecía ser que veníamos experimentando una situación distinta, pero no es posible, no podríamos aplicar criminología bajo ningún tipo de subordinación. La única forma correcta de aplicar criminología es teniendo claro que la criminología es tanto lógica teórica como lógica práctica, pero lo que le da formalidad, validez y hasta cierto punto relevancia a lo que hacemos como criminólogos es qué tan preparados estamos para sostener, para proponer y para fundamentar desde la lógica teórica. Ya en la lógica práctica, desde nuestras técnicas, podríamos más o menos hacer las cosas bien, pero es indispensable que estemos preparados teóricamente para poder enfrentarlo. Así entonces, para ir terminando, esta se convierte más bien en una invitación para que en la medida de lo posible sigamos estudiando, sigamos profundizando sobre la lógica teórica y fundamentalmente es una invitación para que como criminólogos sigamos construyendo conocimiento válido, no nos estanquemos en lo que ya hemos aprendido, en lo que ya está dicho y escrito, sino que es indispensable incluso que empecemos a documentar, que empecemos a crear, que empecemos a establecer teorías o conocimientos de la criminología y desde la criminología costarricense, diría yo, de forma más especial. Voy a dejar la charla hasta acá. Para mí ha sido un placer acompañarlos, al menos con esta parte de la descripción de la lógica teórica para la aplicación de la criminología, y quedo más bien atenta a sus preguntas y comentarios. De esta manera, agradecemos a la máster Heldren Solórzano Manzanares por su aporte en este tema tan relevante, tan importante. Les reiteramos que abrimos el espacio para las preguntas. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios del Facebook y se los estaremos transmitiendo directamente a la especialista para que nos vaya contestando cada una de ellas. Bueno, mientras tanto, también recordarles que si nos observan o si nos van a observar posteriormente de forma sincrónica, pueden remitir sus preguntas al correo desarrollo.profesional@criminologia.r.cr y también las estaremos remitiendo a la especialista para que realice las respectivas respuestas. Evidentemente, pues no vamos a dejar que Hildren se nos vaya así tan fácil si el auditorio no nos hace preguntas, y vamos a conversar un poquito sobre lo que nos acaba de explicar, que de manera indefectible pues nos iba a ilustrar, nos iba a enseñar, nos iba a dar una clase, ¿verdad? Y realmente creo que logra el objetivo planteado de despertar, ¿verdad? De ese interés y esa pasión que pues a muchos ya nos tiene en ese estilo de vida, diríamos, contemplativo, según lo que nos explicó la base. ¿Qué significa esto? Evidentemente, pues en su explicación fue bastante claro cómo desde ya los inicios de la construcción del pensamiento lógico racional, desde aquel nacimiento sobre la preocupación del saber,
¿verdad? Se empezaba a clasificar y se empezaba a construir una serie de teoremas sobre el propio conocimiento, sobre cómo adquirir y cómo se ejecutaba ese conocimiento, y empezaba a clasificarse los hombres, y llamaba mucho la atención, ¿verdad? De esa vita contemplativa, ¿verdad? Esa necesidad de salirnos, de desapegarnos de nuestra propia, de la sociedad a la que pertenecemos, para poder observarla y ver cómo funciona sin esos atavíos morales y subjetivos, pues que a todos nos embargan, porque somos parte de la sociedad. Es un mecanismo complejo que requiere mucha madurez científica, mucha madurez emocional, para poder encontrar estas causas sociales que motivan al ser a comportarse de determinada manera, y podernos desapegar de ellas para explicar lo que está sucediendo, y aún dentro de la caja, porque nunca creo nos vamos a lograr salir completamente de la caja. Eso es muy interesante, ¿verdad? Desapegar completamente. Ese desapego completo es un reto, ¿verdad? Es un reto al cual hay que aspirar, efectivamente, porque la parte de la vida activa que nos explicaba es también una necesidad, puesto que el conocimiento tiene que ponerse a prueba, ¿verdad? La adquisición de nuevos conocimientos tiene que ponerse en práctica, y esto nos convierte, y lo decía Eren en su exposición, nos envuelve en un ciclo, ¿verdad? Porque la producción de conocimiento nos va a llevar a un nuevo estadio del conocimiento, un estadio donde ahora no sabemos, y es necesario volver a saber, volver a revisar los conocimientos y reaprender, ¿verdad? Eso es lo que llamamos, pues, desarrollo, ¿verdad? Llegar a un lugar al que no habíamos llegado y empezar de cero a reconocer ese nuevo estadio y empezar a construir sobre él. Y pues bueno, hacia la criminología actual me interesa, pues, que conversemos un poco sobre el criminólogo moderno, ¿verdad? Ese que nos trata de dibujar como necesariamente reconocedor, o una persona que comprende la necesidad del saber a profundidad con el saber de la práctica, ¿verdad? ¿Para qué? Pues evidentemente para poder aplicar el conocimiento adquirido, que es una necesidad, puesto que el propio tema nos invita, ¿verdad? A desarrollar, a construir nuevos esquemas de trabajo para producir un resultado. Para eso es el conocimiento, y para eso es que pues nos enamoramos de la criminología, para construir nuevos mecanismos de intervención, nuevas formas que afecten el fenómeno. Y este es el mayor reto. El criminólogo moderno, pues, tiene que entonces conocer de ambas vías y cómo lidiar con eso. Sin duda. Y me gustaría, pues, tal vez que nos profundizara un poco eso. ¿Cómo dibujamos al criminólogo moderno? Vamos a ver, el concepto de modernidad podría ser una charla completa, ¿verdad? Para poder hablar solo de la modernidad. El criminólogo de hoy. De la actualidad, vamos a decir, de la actualidad. Vamos a ver, es que es justamente esto lo que a mí más me llamaba la atención y lo que motivó incluso a que propusiéramos este tema para la charla. En todas las ciencias sociales, el profesional que tiene esta capacidad de generar conocimiento siempre ha tenido un pedestal o una posición privilegiada. Entonces los abogados, los sociólogos, los educadores, los filósofos, los trabajadores sociales, todas las ciencias sociales han tenido siempre un perfil de profesionales que se consideran profesionales de primera categoría porque son los que generan o los que producen el conocimiento. En algún momento en la historia de la criminología se creyó que la criminología estaba pegada a un cordón umbilical con el derecho, con la orientación, con el trabajo social y con otras ciencias o disciplinas, al punto en el que incluso se llegó a creer que la criminología no era una ciencia, sino una disciplina. Y entonces se nos quedó como este imaginario de que somos profesionales de alguna segunda u otra dimensión de categoría, porque no éramos productores del conocimiento, sino ejecutores del conocimiento de otras ciencias, como si estuviésemos esperando a que el derecho, el trabajo social, la orientación, la psicología, la antropología generara la información o el conocimiento que necesitábamos para nosotros poder ir a ejecutarlo en la práctica. Más actualmente, estas rupturas epistemológicas, estos debates epistemológicos sobre el qué hacemos los
criminólogos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, este conflicto que tenemos sobre la teoría del conocimiento llevó a plantearnos que nosotros no somos profesionales de ninguna categoría dependientes de nadie y que entre nosotros mismos ni tan siquiera deberían de existir categorías de subordinación entre quienes generan conocimiento y quienes lo aplican. El criminólogo moderno debería estar moderno en el sentido de la calidad de la palabra, debería estar capacidad plena tanto de poder explicar teóricamente el fenómeno al que se enfrenta como para desarrollar los instrumentos y ejecutar las acciones que se necesitan para poder reducirlo. O sea, deberíamos de poder acompañar el proceso desde la comprensión de los elementos causales hasta la aplicación de los instrumentos en el control social que se requieren para poder minimizar sus manifestaciones, o podría ser incluso algo más ambicioso como erradicar el fenómeno criminal con el cual estamos trabajando. Ese es mi perfil de criminólogo, es mi imaginario de criminólogo. Ahora bien, la corriente, la forma, las teorías con las que cada criminólogo considere prudente enfrentar al fenómeno criminal, esa es su decisión profesional, pero tendrá que explicarla. Si usted quiere enfrentarse al fenómeno de la criminalidad a través de la criminología clínica, explique por qué, ejecútelo y demuestre que es posible. Si quiere hacerlo a través de la criminología medioambiental, a través de la criminología feminista, a través de la criminología municipal, a través de la criminología clásica, moderna, crítica, de cualquier otra área especializada del conocimiento criminológico, es válido. Lo que no es válido es ir al campo a hacer, buscar encontrar algunos más o menos resultados y que cuando le pregunten, ¿y cómo llegó usted ahí? ¿O cómo hizo eso? ¿O cómo explica usted que los criminólogos puedan trabajar con población privada de libertad? ¿O cómo explica usted que los criminólogos puedan trabajar con menores en condición de vulnerabilidad? ¿O por qué los criminólogos pueden hacer análisis de riesgo, pero no el análisis de riesgo de la seguridad operativa o la seguridad física, sino desde el riesgo de la seguridad humana, por ejemplo? ¿Cómo usted explica eso? Ah, no sé. Yo sé aplicar una plantilla, pero yo sé más o menos cómo hacer algunas actividades de prevención, pero no sé cuál teoría o cuál forma del pensamiento, o no sé cómo fue que yo llegué a esta forma de ejecución práctica. Es que a mí en la universidad me enseñaron a hacerlo así, claro, usted se montó sobre la lógica teórica de su profesor para aprender a hacer la práctica, pero en el ejercicio de la profesión usted está en la obligación deontológica, ¿verdad? Ética profesional, de poder establecer su propio conocimiento lógico-teórico que podría ser respetuoso del que le enseñaron, pero que fundamente las acciones que usted vaya a llevar a cabo. Creo que es un perfil un poquito exigente, pero no que sea imposible. ¿O no, Carlos? No, pues totalmente de acuerdo y acertado. Efectivamente, pues considero de entre los conocimientos que nos ha transmitido y pues, los que podríamos haber adquirido previamente, pues que efectivamente ese criminólogo moderno no es un criminólogo, no es que estudie la criminología feminista, no, es la criminología aplicada en determinados entornos. Cada entorno tiene sus connotaciones y sus formas de criminalización. Entonces ahí empieza a jugar el tema de las clasificaciones. Sin embargo, es el mismo criminólogo aplicando su conocimiento en diferentes áreas. Y eso pues me gusta mucho. Algo que me gustó mucho también de su exposición fue esa clara diferenciación entre el concepto crimen y el concepto delito, porque a veces es uno de los elementos que más cuesta, digamos, cambiar esos conceptos que se nos instalan porque la cultura nos enseña que el crimen es una cosa y el delito es casi lo mismo, y cuando hablamos de criminología y entendemos que el objeto de la criminología parte del estudio del crimen, pero el delito está mucho más adelante, ¿verdad? La construcción del delito está mucho más adelante, y pues que nos cuesta afectar, y tal vez me gustaría que profundizáramos en eso, ¿verdad? Si nos logra mostrar una diferenciación más específica para profundizar en ese tema. Bueno, lo primero es que hay que rescatar que yo sí considero que es importantísimo que los criminólogos nos aferremos al lenguaje técnico particular en criminología. O sea, los criminólogos tenemos que tener una forma particular de hablar como criminólogos, que al escuchar hablar a una persona usted diga, ah, es criminólogo, ¿verdad? Así como usted escucha hablar a un abogado o un médico y sabe que tiene en el ejercicio de la profesión una determinada posición ideológica, así debería pasar con la criminología. Lo primero es que la definición de delito es reflejo ¿verdad? De la construcción del Estado de Derecho. Existen diversas definiciones de delito, pero para nuestra construcción jurídica el delito se considera la acción o omisión humana, ¿verdad? Ese es el componente criminológico, típica, antijurídica, culpable y punible, y que es resultado de una expresión jurídica que está principalmente asociada o más arraigada con la construcción del derecho.
los criminólogos no definimos qué es o qué no es un delito, sino que nos interesa o prestamos especial atención en saber por qué como estrategia de control social algunos comportamientos terminan tipificándose y convirtiéndose en delitos y por qué otros no. Y desde la interpretación del crimen, tal vez la forma más sencilla de entender el crimen desde la perspectiva criminológica es definir al crimen como el delito más la reacción social, porque lo que es o no es un crimen no está definido por la estructura jurídica o por la descripción típica o ¿verdad? De los verbos, de los elementos objetivos o subjetivos de la descripción en la norma, sino que lo que socialmente se considera un crimen está descrito por cómo reacciona la sociedad ante determinados delitos. Yo voy a poner un ejemplo que es muy grosero de mi parte, pero que tal vez podría permitir entenderlo mejor. Talar determinadas especies de árboles es un delito, pero para mí es un crimen, porque yo reacciono especialmente sensibilizada sobre aquellas especies protegidas que además de ellas dependen la conservación no solo de determinadas especies de fauna y flora, sino que incluso de la vida misma sobre el planeta, ¿verdad? Y eso es la diferencia entre, por ejemplo, un delito de violación contra una mujer adulta y un delito de violación contra una niña. ¿Y por qué la violación contra una niña, dependiendo de cómo reacciona la sociedad, que suele reaccionar de forma encarnada, es un crimen, delito más la reacción social, y por qué otras no? Incluso cómo reaccionamos ante la carencia de determinados delitos para que se degenere la respuesta social puede producir algunas manifestaciones de populismo punitivo que terminan convirtiendo a comportamientos desviados en delitos, como nos pasó hace algún tiempo con el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol y cómo a falta de un delito que tipificara ese comportamiento, la reacción social empezó a pedir que se convirtiera, que se criminalizara, que se convirtiera en un delito. Y pues bueno, que hay algunas cosas que tendríamos que haber profundizado con más claridad, como que quien es un alcohólico no va a dejar de tomar así sea un delito o no, y que no necesariamente haberlo convertido en un crimen era una alternativa adecuada para ese ejemplo específico de quien tiene la enfermedad así considerada por la Organización Mundial de la Salud del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, la categoría de lo que es un crimen y no, ¿verdad? Se puede confundir con los términos de criminal, de criminalidad, pero lo importante es que para efectos de la criminología nos abre un panorama mucho más amplio sobre la interpretación de la expresión jurídica, pero para efectos criminológicos, porque lo que es un delito no está definido, pero la construcción, la interacción y cómo se asimila socialmente es un campo riquísimo de análisis para la criminología que lamentablemente no siempre se le permite al derecho y mucho menos al derecho penal. Perfecto, pues vamos a ver, por lo general lo resumiría diciendo que el crimen lo determina la reacción social y no un ¿Sí? código jurídico, ¿verdad? El crimen lo determina la reacción La social. reacción Entonces social. esto nos abre un mundo de posibilidades para entrar a estudiar formas de criminalidad que existen en contextos, digamos, ahora sí, completamente inexplorados, que nos acercan más a una explicación más amplia, más fundamentada Ajá. sobre la construcción del sujeto criminal. Igual, pero no Y son los podemos... espacios que nos pertenecen a los criminólogos y no a Exacto, otros ciencistas sociales. exacto. Y eso es lo apasionante del tema, ¿verdad? Pero bueno, realmente tomé notas como para unas 2 horas de conversación. Sin embargo, ya aquí por debajo me están pidiendo Sí, tiempo ya. y nos toca pues cerrar la excelente exposición de hoy, muy, muy interesante como siempre. Le agradecemos directamente a Hendren por su tiempo, ¿verdad? Por su dedicación y principalmente por sus esfuerzos en enseñarnos y en orientar a muchas personas a lo largo de su carrera y ahora en el ejercicio del trabajo de funcionario público, ¿verdad? Que no dudo que ya veremos grandes resultados en esa labor a nivel criminológico. Y pues nada, le agradecemos mucho su tiempo y su participación a todas las personas que nos han venido siguiendo a través de la red social Facebook y otras redes sociales. Pues mencionarles que para el colegio, ¿verdad? O sea, hay un profundo agradecimiento a ustedes por haber compartido con nosotros. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, ¿verdad? En esta transmisión y que nos acompañarán, ¿verdad? A lo largo del tiempo, porque la ventaja de la tecnología, ¿verdad? Que dejamos este video abierto para que las personas pues, puedan seguir pues, alimentando y aprovechando el conocimiento que nos han impartido el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en los diferentes canales y redes sociales que tiene la institución, el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter e incluso en el canal de YouTube.
¿verdad? Ahí también van a poder encontrar otras actividades que se han producido y que se producirán pues, a lo largo del tiempo, y que es parte de la labor que realiza el colegio, ¿verdad? Como un aporte a la sociedad. Igual, les invitamos a estar atentos a las próximas actividades que va a desarrollar el colegio para que puedan participar, para que puedan asistir de ellas. Y pues nada, que tengan muy buena tarde. Un gusto. Un placer. Hasta la próxima.